Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Hola amigos y amigas, gusto en saludarles en este nuevo día que Dios nos presta para disfrutarlo. Hagamos de este día una delicia pidiendo desde luego la bendición de nuestro Creador. Pero antes leamos el texto clave de nuestro estudio que se encuentra en San Juan capítulo 1 versículos 1 y 2. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Oremos por favor. Gracias Señor porque tú has reinado muchísimo antes que naciéramos y lo seguirás haciendo por toda la eternidad. Auxílianos en este día de acuerdo a tus grandes misericordias. Lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Estimados amigos, Dios es amor. Su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán para siempre, por toda la eternidad. El alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Cada manifestación del poder creador es una expresión del poder infinito. La soberanía de Dios encierra plenitud de bendiciones para ti y para mí y para todo ser humano. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que inició en el cielo hasta el final de la rebelión y la total erradicación del pecado, es también una demostración del inmutable amor de Dios. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres criados. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Cristo era el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. Los ángeles son los ministros de Dios que, irradiando la luz que constantemente dimana de la presencia de Él y valiendo de sus rápidas alas, se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios, pero el Hijo de Dios tiene la supremacía sobre todos ellos. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los principios, los grandes principios de justicia de su ley. Dios desea que de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión, del aprecio, de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos un libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Mientras todos los seres criados reconocieran la voluntad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaba en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarlo, y su amor mutuo fue fiel y desinteresado, mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbara las armonías celestiales, pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas.
El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores. Santo e inmaculado, estaba en la presencia del gran Creador, y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Era un ser creado único, con mucha sabiduría, perfecto, lleno de hermosura. Desafortunadamente, llegó a tener el deseo de ensalzarse. Las Escrituras dicen en Ezequiel capítulo 28, versículo 17, «Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo». Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. Descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en afecto y la lealtad de todos los seres criados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que únicamente pertenecía a Cristo. Ahora, la perfecta armonía del cielo estaba quebrantada. La disposición de Lucifer de servirse a sí mismo en vez de servir a su Creador despertó un sentimiento de honda preocupación cuando fue observada por quienes consideraban que la gloria de Dios debía ser suprema. Reunidos en concilio celestial, los ángeles rogaron a Lucifer que desistiera de su intento. El Hijo de Dios presentó delante de él la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, y también la naturaleza sagrada e inmaculada de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo, y al separarse de él, Lucifer deshonraría a su Creador y acarrearía la ruina sobre sí mismo. Pero la amonestación hecha con misericordia y amor infinitos solamente despertó un espíritu de resistencia. Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciera y se afirmó más en su rebelión. El Rey del Universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y dar a conocer cuál era la relación que él tenía con todos los seres criados. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre, y la gloria del Ser eterno que existía por sí mismo cubrió a ambos. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre, millones de millones, y los ángeles más elevados como ministros y súbditos se regocijaron en la luz que de la presencia de la deidad caía sobre ellos. Ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a Él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines en beneficencia y amor. Los ángeles reconocieron con mucho gozo la supremacía de Cristo y postrándose ante Él, le rindieron su amor y adoración. Dios quiera que en este lindo día también tributemos honores con nuestros hechos y palabras
a la gran majestad del cielo, como también a su Hijo que vino a este mundo a redimirnos. Oremos, por favor. Gracias, Señor, porque nos amas y quieres que nosotros correspondamos a ese amor, amándote también, obedeciendo tus leyes eternas que llenan de armonía el universo. Ayúdanos a serte siempre fieles hasta que estemos contigo en las mansiones celestiales. Lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Edificó su casa sobre firme fundamento, su escudo para mí es amor. Edificó su casa sobre firme fundamento, su escudo para mí es amor. Edificó su casa sobre firme fundamento, su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Murió en la cruz para salvarme, su escudo para mí es amor. Murió en la cruz para salvarme, su escudo para mí es amor. Murió en la cruz para salvarme, su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Ascendió al cielo a edificar mansiones, su escudo para mí es amor. Ascendió al cielo a edificar mansiones, su escudo para mí es amor. Ascendió al cielo a edificar mansiones, su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Regresará para llevarme, su escudo para mí es amor. Regresará para llevarme, su escudo para mí es amor. Regresará para llevarme, su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Buenos días, amiguitos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Hoy les voy a contar una historia de la Biblia muy interesante. Cuando yo era niña, me encantaba ver el arco iris. Me imagino que a ustedes también. Cuando vemos ese arco hermoso en las nubes, y yo siempre me preguntaba, ¿cuándo fue la primera vez que salió este arco iris? Saben, la Biblia nos cuenta de esa historia y eso es lo que les quiero contar hoy. Vamos a contar la historia de un hombre llamado Noé, que era un hombre muy bueno. Tenía 3 hijos, los 3 hijos estaban casados y formaron su familia. Pero toda la gente que vivía alrededor de Noé no amaban a Dios. La Biblia dice que la maldad de los hombres era grande en gran manera. Era mucha la maldad de los hombres. Tanto fue que hasta Dios se arrepintió de haber creado a la raza humana. ¿Se imaginan? Eso es muy triste. Pero dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y por eso un día Dios le habló a Noé y le dijo, vas a construir un arca. Un arca es como un barco hermoso, grande, 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 grande. Porque no solamente Noé y su familia iban a entrar en el arca,
también los animales. ¿Saben? Dios iba a destruir toda la tierra con un diluvio. Nunca antes había llovido, así que Noé le dio a Dios la oportunidad de enseñarle cómo tenía que hacer el arca. Dios le instruyó y le dijo las medidas que tenía que tener ese barco, y ¿saben? Iba a tener un piso, 2 pisos y un tercer piso. Le tenía que hacer una ventana al frente, y en ese barco iba a entrar Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, y los animales, una pareja de cada especie. Esto era algo muy interesante porque nunca antes había llovido en la tierra. Así que cuando Dios le dio las instrucciones a Noé, Noé se puso a construir un barco gigante. La gente que lo veía decían que Noé estaba loco, se burlaban de Noé. Decían, ¿cómo puede ser si nunca antes llovió? Estás loco, no saben lo que dices. Pero Noé creyó lo que Dios dijo y empezó a construir el arca. Le tomó mucho tiempo, pero ¿saben? Cuando el tiempo fue cumplido, Dios le dijo a Noé que entrara en el arca. Y una cosa muy interesante, Noé no tuvo que llamar a los animalitos. Todos empezaron a venir de 2 en 2 de a parejitas. Una pareja de osos, una pareja de leones, una pareja de pajaritos, una pareja de elefantes. ¿Se imaginan los animales enormes adentro del barco? Las jirafas estaban viniendo. Todos los animales que Dios había creado de a parejitas venían a entrar en el arca. Cuando todos entraron, Dios cerró la puerta del arca. Pasó un día y no había ni una gota de agua. Pasaron 2 días y nunca llovió. Pasaron 3 días. Noé estaba dentro del arca con su familia y los animales. Dios le había dicho que guardara alimento para poner ahí y alimentarse todos. Pasaron 4 días y no llovía. Pasaron 5 días y ni siquiera una gotita ni una nube se veía en el cielo. Pasaron 6 días y tampoco llovía. Pasaron 7 días. Y después del 7º día se empezó a ver una nube oscura. ¿Se imaginan? Nunca antes había pasado esto. Hasta que empezó a llover. Empezaron a caer del cielo las primeras gotas de agua. Empezaron a ser más fuertes y cada vez llovía más fuerte. Tanto empezó a llover que el agua empezó a acumularse en la tierra y cada vez iba subiendo más. Pasaron los días. ¿Saben ustedes? La Biblia nos cuenta que llovió durante 40 días y 40 noches. Increíble. El agua empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Todas las montañas quedaron cubiertas con agua. Todo se destruyó. No había plantas, no había animales, solo los que estaban adentro del arca. Pasaron los 40 días con una lluvia terrible, tormentas y relámpagos, truenos, y después dejó de llover. Pasaron varios días, pero Noé seguía viendo por la ventana del barco que el agua todavía estaba ahí. De a poco el agua se iba bajando y se iba bajando. Un día Noé abrió la ventana y mandó un cuervo para ver qué pasaba. Y el cuervo iba y venía, porque todavía no se veía ninguna planta verde. Al cabo de varios días Noé mandó una paloma que también volvió con una ramita en el pico. Eso mostraba que ya había encontrado algo la palomita. Al cabo de varios días Noé mandó otra vez a la paloma y esta vez no volvió. Ya el agua había bajado, la paloma encontró dónde vivir y pronto abrieron la puerta del arca y salió Noé con su familia y todos los animales. ¿Saben? Noé estaba tan agradecido a Dios que hizo un altar de gratitud para dar gracias a Dios que lo había cuidado a él, a su familia y a todos los animales durante todos esos días. Y Dios hizo un pacto de amor con Noé. Le dijo, nunca más
voy a destruir la tierra con agua y voy a poner una señal del pacto. ¿Saben ustedes cuál es la señal de ese pacto? El arco iris hermoso que Dios puso en el cielo. Y le dijo, mi pacto, mi arco he puesto en las nubes para cumplir y para sellar este pacto contigo y con tu familia. Así que cada vez que veamos en el cielo el arco iris hermoso con los colores preciosos, nos vamos a acordar que es una señal del gran amor de Dios para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga mucho en este día y que pasen un día hermoso. Hasta la próxima, amiguitos. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.